Telepacífico y la Universidad Autónoma de Occidente presentan. Los jóvenes estamos explorando nuevas maneras de involucrarnos en todas las decisiones de nuestra ciudad. Por eso hoy en Tiempo Real hablaremos de la participación política de nosotros los jóvenes desde diferentes contextos y además historias de vida. Según las cifras del Departamento Nacional de Estadística DANE, la población joven de Colombia es de aproximadamente 13 millones de personas, de los cuales 6.2 millones son mujeres y 6.5 millones son hombres. De esta población, apenas una cuarta parte de ellos confían en las instituciones del Estado. Solo 2 de cada 10 jóvenes consideran que la gestión del gobierno ha sido buena, y 7 de cada 10 piensan que los gobernantes no les interesan lo que ellos piensan. Un estudio del Ministerio del Interior, la Universidad de los Andes y el Barómetro de las Américas muestran que a la juventud del país sí les interesa la política, y mucho, y que participan, pero no a través de los partidos políticos o lo que conocemos como política tradicional. Los espacios de participación de los jóvenes se manifiestan en la vida comunitaria, social, económica, laboral, deportiva, recreativa, cultural, entre otras, adoptando múltiples formas y manifestaciones propias que propenden por los cambios en el rumbo de la sociedad. Cada historia individual y familiar es fundamental en la construcción de esos sujetos políticos, a pesar de que los griegos consideraban de per se, desde que vos naces ya sos un sujeto político, cuando obviamente alcanzas un nivel, digamos, intelectual que te permita actuar en lo público. Pero las historias son definitivas. Si hay familias en las que no se discuten asuntos públicos, muy seguramente que ese sea el escenario en donde se cultiven ciudadanos apolíticos, o que dicen, o se consideran o se expresan apolíticos. Entonces yo creo que las historias, las familias son definitivas, y el contexto incluso, el contexto en el que nos movemos, las coyunturas en las que vivimos. Nací en un lugar llamado Acacías Meta, cerca de la cordillera oriental, donde muere, por decirlo así, la montaña y empieza la sabana llanera. Nosotros tuvimos que salir de este municipio porque a los 20 días de haber asesinado el 11 de enero de mi papá, a nosotros nos hicieron unas amenazas en la puerta de la panadería y nos dijeron que teníamos que salir de acá, de este lugar. Nos tocó meter todo al camión, toda una panadería que llevaba más de 15 años para podernos dirigir, como quien dice, sin otro rumbo, sin un destino propio, solamente con la esperanza de que pudieran pasar cosas diferentes. Mis papás me enseñaron mucho cómo a trabajar desde muy niña, pero con el tiempo yo también me di cuenta que eso ha forjado la persona que soy hoy. Bueno, mi papá se llama Jorge Iván Díaz. Junto con mi mamá quedamos encargados de una finca de una persona del extranjero. Entonces en esa finca, cuando ya quedó al cuidado de mi familia, pues mi hermana y yo no dejamos de estudiar. Caminábamos desde aquí, desde el territorio, hasta el colegio más cercano, que queda en la Vorágine Pance. Caminábamos 2 horas por la mañana y 2 horas de regreso. La primera escuela fue a raíz del liderazgo de una persona que se llama Rosita Ulavares. Y ella se encargó de ser la profesora de los niños y niñas en un espacio donde pasteaban las vacas. Y con el tiempo ya, pues luego ya se construyó la escuela. Entonces, pues es todo ese proceso de conocer también historias tan inspiradoras como la de doña Rosalvina, pues a mí me hicieron como sentirme que había también un rol que yo debía desempeñar, no solamente como habitante, sino como a retribuir gran parte de lo que todos mis ancestros y ancestras habían hecho por mí. Digamos que todavía yo no conocía nada de este cuento de política y nada que ver. Por allá, cuando se lanzó Antanas Mocos a la presidencia,
yo empecé a ver que todo el mundo estaba en las calles. Yo estaba pequeño, pero ya tenía como uso de razón y sabía que la gente como que estaba loca en la calle y quería un cambio y aclamaba pues, y yo quería que gane Mocus. ¿Por qué quería ganar a Mocus? No sabía, no tenía ni idea, pero yo dije que gane, que gane, que gane, porque la gente en la calle pues lo decía. Cuando ya, bueno, ya, eso pasó, no ganó, en fin, y empecé, digamos, en el colegio a leer sobre la historia de Colombia, sobre lo que estábamos ahorita, y una persona que para mí ha sido un referente político es Sergio Fajardo. Daniel Bonilla es un joven que ha crecido como Mis primeras elecciones o mi primer momento para poder ejercer ese derecho tan importante que tenemos los ciudadanos, que es votar, la primera vez que lo hice fue en presidenciales. Y la persona que a mí me motivó a hacer política justamente fue él. Sí soy consciente de que muchas personas no tienen ni siquiera los derechos mínimos, ni las oportunidades mínimas de bienestar o calidad de vida. Iba a cumplir los 6 añitos, nos fuimos al centro, a Santa Rosa, a comprar unas flores. Ella miraba pues asustada, ¿no? Estaba asustada. Entonces yo me cogía de la manito y me decía, y eso, yo le dije, no, es que es gente que, pues, que socialmente, mire, que es marginada, nada, no tiene ningún acceso a salud, a educación, a vivienda, viven en la calle, son indigentes, agua estancada, olía muy mal, sí, olía bastante feíto pues. Y me dijo, ¿y esto, por qué eso así? Yo le dije, no, porque es que son muy pobres. Sí veía a mi papá como muy en temas sociales y siempre hubo como esa sensibilidad social, no de como, ay, el pobre, vamos a darle asistencia y ya, sino como de entender por qué estamos en esta situación, ¿no? Esa primera reflexión que me acercó a poder repensarme si eso pasaba a otras escalas, ¿no? Entonces, como que esa insatisfacción y empezar a cuestionarme un montón de cosas que no es solo sobre la política, sino sobre el arte, sobre la religión, que en últimas sí tienen que ver mucho con la política, es lo que me hace empezar como a tratar de entender qué es lo que ha pasado aquí en Colombia y también a nivel internacional. El problema del desinterés de nosotros los jóvenes frente a diferentes temas políticos no es únicamente por la cantidad y la calidad de los candidatos, sino también por la poca representación de nuestros intereses en sus propuestas y en los candidatos que son elegidos. Vamos a hacer una diferenciación entre dos momentos del ejercicio, digamos, político, como sujetos políticos. Uno primero por fuera de las instituciones sin atacarlas y sin querer llegar a ellas, digamos, que me parece que es un ejercicio válido, es un ejercicio que no necesariamente tiene que llegar a creer en las instituciones o uno insertarse en ellas, pero la sola discusión de asuntos públicos, llámese medio ambiente, llámese el futuro del agua, el problema de la movilidad, es decir, todos esos asuntos ameritan un ejercicio político. Yo comienzo a implementar un proyecto en el marco del Fondo de Comunidades Negras del Ministerio de Educación, y ese proyecto consistía en básicamente enseñar unas clases de inglés pero con contenido político afro. ¿Dónde está el niño? Ajá, está el niño. Y luego yo dije, bueno, sería interesante también no solo hacer por los jóvenes, sino por la comunidad en general, y allí comencé a ser parte de la Junta de Acción Comunal. Fui elegida como fiscal y como territorio nosotros vamos a emprender unas acciones también como consejo comunitario, autónomas, porque si bien es cierto, pues el peón de un territorio de tanto tiempo, la presencia de los gobiernos locales ha sido minúscula, la verdad. En primaria fui el representante de los estudiantes en toda la primaria. Cuando llegué a 11 fui personero estudiantil. Cuando llegué a la universidad me pregunté, bueno, aquí hay algo que tenga que ver con representación estudiantil, y yo dije, apenas me dé cuenta que eso va a volver a salir, yo de una vez pongo mi nombre para ser el representante de los estudiantes. Yo los invito a que me apoyen con su voto, los invito a que me conozcan, a que sepan quién soy un estudiante más, un compañero más, aquí estoy para apoyarlos, para servir, para escucharlos. Y pues nada, espero que me apoyen. Sin embargo, me he dado cuenta, y con este camino político que es corto, pero que he podido estar al lado de grandes líderes políticos que
admiro, digamos, desde hace mucho tiempo, me he dado cuenta que las personas están desilusionadas de los políticos, pero porque estos políticos o estos corruptos les han enseñado a las personas que la política es sucia, o más bien no la política, sino la politiquería. Y yo quiero cambiar eso en la sociedad. De las experiencias que he tenido, por ejemplo, sí milité en la JUCO y siento que me dio herramientas, bueno, no sé si saben qué es la JUCO. Bueno, la JUCO son Juventud Comunista Colombiana y ya el partido, digamos que clandestino, era como la cantera ideológica para las FARC. Entonces creo que era bastante radical en ese tiempo, pero eso me dio herramientas para darme cuenta que el trabajo es con la gente, con las masas, sin necesidad de estar de candidato al consejo o algo así, que muchas personas lo hacen es porque tienen una candidatura, pero no porque les interese realmente la gente cómo es que está. Nosotros estamos en la Red Mundial de Jóvenes Políticos y allí lo que tratamos de hacer desde diferentes comisiones a nivel nacional es hacer como un trabajo en conjunto para sacar proyectos adelante de la sociedad civil. Y la primera apuesta que hicimos fue un evento de cómo estamos en La Paz y pues tuvimos invitados como de exfarianos de la cúpula y también reporteros gráficos, y lo que pudimos hacer fue como articular diferentes realidades desde el discurso y también desde la parte como multimedia. Yo todavía me acuerdo cuando, por ejemplo, todas las personas en proceso de reincorporación que fueron a apoyarnos en el evento dijeron, no muchachos, muy chévere, bacano, ¿cuándo es para la próxima? O sea, apenas estamos logrando cerrar el primero y ya nos están diciendo, es que venga, ¿cuándo es la próxima? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! Esto sirve mucho en la medida de que podamos visibilizar qué es lo que está pasando y podamos entender el conflicto y cada quien pues como aportar en proyectos o en, no sé si actitudes o acciones. Nosotros empezamos a crecer, reconocimos que había un daño, había un error y había una pérdida, ¿no? Que la hay, digámoslo, de cierta forma, que no hay ningún dinero que repare lo que de alguna forma hicieron, pero quisimos saber, por ejemplo, sobre la verdad. Nosotros como jóvenes decíamos, no nos gusta la violencia, no nos gustan las armas, no nos gusta influenciarnos por un mal camino. Salimos para Ibagué, Tolima, a estudiar al Conservatorio de Música del Tolima y al SENA Regional del Tolima. Empezamos a darnos cuenta que existían grandes lugares como las bibliotecas, como las universidades, incluso como los bancos, porque esto no se ve muchas veces en los pueblos o lugares pequeños, o no tenemos el acceso nosotros de llegar a estos establecimientos. ¿Y por qué nosotros deberíamos empezar a hacer una acción cotidiana, un quehacer político cotidiano? La música nos dio una herramienta. 7, 8, pa, pam, pa, pam, pam. Eso, ¿listo? Muy bien. Los jóvenes están más informados y tienen mejor cultura general de la política que el resto de la población. Se informan y se expresan a través de los medios digitales, lo cual les ha permitido su accionar en diferentes causas sociales y de gran debate en la sociedad colombiana. Al 13% de los jóvenes les preocupan los temas relacionados con la violencia, al 11% con el desempleo, al 10% con la seguridad, al 9% con la delincuencia, al 7% con la economía, la corrupción y el conflicto armado, y al 3% con la salud y la desigualdad. La diversidad sexual, la eutanasia, el divorcio, el consumo de marihuana, el sexo antes del matrimonio y el uso de anticonceptivos son otros de los temas de la coyuntura nacional que genera gran interés en la juventud colombiana. Hoy veo gente que dijo al principio que no le parecía interesante, que no sabía nada de política, que no le interesa, metidos y discutiendo asuntos de coyuntura noticiosa y política. Entonces yo ahí tengo una fe muy grande de que nuevamente se esté renovando. Como te digo, hay oleadas, hay grupos en los que no hay forma de hacerlos despertar,
de que se preocupen, de que cojan un camino, que digan, no, ese es el interés mío. O bien porque no lo expresan, o bien porque no lo tienen claro, porque pues, no hablan, no dicen nada. Pero hoy hay estudiantes muy preocupados. Yo me fui dando cuenta que yo era una de las primeras personas de esta comunidad de más de 100 años en poder ingresar a una universidad. Es motivo de orgullo que sea la primera, pero tampoco es para sentirme orgullosa. Hay que hacer un trabajo más fuerte para que otras personas lleguen también a la universidad, así no sea la Universidad del Valle, que fue donde estudié, pero que lleguen a otras universidades y a otros espacios y que mejore la calidad de vida. Juan, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ah, bueno, me alegra. ¿Tiene qué? Aquí a quedar en la cámara, bien, bien. ¿Cómo va todo? Mejor dicho, chao. Y pues bien, entonces hemos venido haciendo todo este proceso. No ha sido fácil porque la comunidad viene de muchos años de creer en promesas de candidatos a diferentes cargos políticos, la política electoral, y en muchas ocasiones nos buscan solo para los votos y después ya desaparecen. Hemos intentado que las acciones que hagamos mancomunadamente sean mucho más fuertes que lo que decimos. Desde muy pequeños cultivábamos este quehacer que nos permitía a nosotros como niños, jóvenes, adolescentes, un quehacer tanto social, popular, porque viene de unas tradiciones, y al mismo tiempo político, porque es algo que es directo, ¿no? Es un mensaje muy enfocado hacia un aporte en la sociedad. Pude conocer varios lugares que me aportaron a mí a lo que es mi quehacer cotidiano, con los jóvenes, con los niños y el trabajo que se realiza con personas también, padres de familia, miembros de la comunidad, líderes visibles que hacen un trabajo. Había una copla que me enseñaron en el colegio muy cómica, porque nosotros estábamos en sexto y el profesor dijo, canten esto. La reforma tributaria, que a Colombia hace temblar, que a Colombia hace temblar. Para los estratos bajos, ya la mierda es un manjar. Olele, olele, la, la. Bueno, un abrazo. Ahí están mis propuestas, algunas, y mis redes sociales. Uno genera lazos. Esto es de lazos digamos, de amistad. Entonces fue eso. Básicamente la persona a la que fui, cómo le va, cómo está. Pues ahora estoy de candidato al Consejo Superior. Necesito unos cuantos volanticos pues para darme a conocer ante la mayoría o toda la comunidad estudiantil. Entonces, de una, por supuesto, cuente con eso. Y muchas personas se han sumado a esto. Como te digo, la persona, digo, yo te hago el diseño, el otro, yo te tomo las fotos, el otro, yo te acompaño a la campaña, dame volantes, yo volanteo, yo reparto, yo hablo en mi salón, no sé qué. Es que esto es política. Los seres humanos somos políticos. Y esto es así. Eso que queremos mejorar o cambiar en la universidad. Hoy pongo mi nombre y mi vocación de servicio para ser su representante. Yo creo que la política no se reduce a simplemente militar en un partido político o ir a votar. Yo creo que es un trabajo constante y yo creería que eso, trasladándolo como a la práctica, fomentar proyectos, visibilizarlos, analizar situaciones de por qué estamos como estamos, de entender de dónde viene el conflicto, eso ya es política para mí. Isa ya ha nombrado bastantes cosas a grandes rasgos, pero para mí el ejercicio político, y si lo centramos más en los jóvenes, empieza desde que empecé a tener conciencia de dónde vienes, dónde te desarrollas. Es que la política no es solamente irse a parar un estrado, no es decir un programa, no es decir todo ese tipo de cosas. La política inclusive empieza desde la casa, es decir, desde que estás hablando con tu mamá. Por ejemplo, un caso que hasta suene jocoso, cuando estás tratando de convencer a tu mamá o a tu papá para que te den salir. Eso, a partir de ahí estás ejerciendo política. Como las negociaciones y las estrategias.
La participación activa de nosotros los jóvenes en asuntos políticos es una prioridad que debemos impulsar y por la que todos debemos trabajar en conjunto. En Tiempo Real creemos en la participación juvenil en asuntos públicos y populares para la construcción de una sociedad mucho mejor. Yo veo ahí una gran ilusión de que la política los siga atravesando, porque finalmente están reconociendo que la política nos atraviesa a todos, querámoslo o no, pero la política atraviesa nuestras vidas. Nuestros proyectos individuales están atravesados por el ejercicio del poder todo ese ejercicio del poder significa política, y mientras haya gente preocupada por ello, yo creo que hay esperanzas de cambio. Yo los invito a que me conozcan, a que miren mis redes sociales. Estoy, digamos, construyendo esta carrera política justamente porque tengo aspiraciones políticas en un futuro. Y este ejercicio electoral y político que se está haciendo en la universidad, claro que se asemeja a la vida real, porque pues vivimos en una democracia, afortunadamente. Las personas eligen quienes quieren que sean sus representantes y estas personas se encargan o nos encargamos de ser el garante de los derechos y de las oportunidades que las personas tienen, en este caso en la universidad y en la sociedad. Entonces yo sí me veo aspirando a un cargo público, me veo en los medios de comunicación tal vez, pero sí quiero aspirar a cargos públicos porque quiero transformar la sociedad. A mí me gustaría realmente ser una analista, bien sea política o económica, y poder hacer, bien sea de forma audiovisual, de forma escrita, análisis de las diferentes coyunturas. Me gustaría seguir como apoyando estos procesos de resistencia de las comunidades indígenas. Creo que es de visibilizar este tipo de acciones, pero no por uno, sino para ver qué otras personas están haciendo también por la comunidad en sectores vulnerados. Indiscutiblemente para un cargo como los que mencionas, como de consejo, como de la alcaldía, gobernación, vos para los avales, las campañas, necesitas un financiamiento. Y muy probablemente cuando llegues a ese cargo te va a tocar que llegar a pagar favores. Yo creería que mi labor está en poder hacer un material pedagógico, informativo, que no sea aburrido y que contadito uno vaya empezando como a ver qué pasa en el territorio, cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos y cómo solucionarlos. Bueno, yo en realidad siento que mi sentir está aquí en el territorio. O sea, mis planes a mediano plazo son estudiar una maestría, pero que tenga que ver con educación, porque yo soy educadora popular, entonces también me interesan los procesos con educación popular, desde los saberes populares, porque los planes reales son volver a estar aquí todo el tiempo en el territorio, pero sí realmente no me veo en un cargo público porque creo que hay una estructura ya de cierta forma establecida, que no es fácil mover, que para eso se deben mover otras estructuras. Entonces yo realmente sí no me veo en un cargo de esos porque siento que tendría que hacer cosas que irían en contra precisamente de esos valores que la misma comunidad me ha enseñado, en contra de la palabra con la comunidad. Y para mí sí es muy importante poder mantener esa conexión y esa imagen que la comunidad tiene de mí. Para los niños va a ser mucho más importante ver a una persona de la comunidad que ha hecho cosas afuera y ha seguido siendo la misma, con su misma honestidad y su misma transparencia, a una persona que de pronto ha adquirido cosas económicas y espacios pues, de toma de decisiones como una alcaldía y que sus valores se perdieron. Una labor que hacemos es echarnos al hombro todos estos tambores y cargar la música así. En esa me veo en un futuro, andando por todo Colombia, ya sea burro, a caballo, en moto, bicicleta, a pie, por trocha, por sendero, por montaña o sabana, o lagos, o cordillera arriba o abajo. La música es la que nos ha permitido todo este mensaje y todo este conocimiento. En ese sentido, hay que utilizar esta herramienta para poder fortalecer nuestros procesos, o si no los muchachos empiezan a globalizarse y de alguna forma empiezan a influenciarse por las tendencias generacionales, es decir, ellos no saben que varios ricos de nuestro país manejan los cañaduzales,
manejan los centros comerciales, manejan los bancos, manejan los centros de salud y solamente son pocos. Los podríamos hasta nombrar todos acá. Eso hay que decirlo a los muchachos porque ellos están creciendo, porque ellos deben saber la verdad, a qué sociedad se están enfrentando. Si a nosotros nos contaran todo esto desde el inicio, yo creo que uno ahorraría bastante tiempo o tomaría una decisión a qué se somete en la vida, ¿ya? Por eso empezamos a descubriñar un poco, empezamos a trabajar. Ay, pero suena tan bonito, parece del otro lado. Lugares como alcaldías, gobernaciones, incluso la misma presidencia o el Senado de Colombia son lugares de poder. No, yo no creería que llegaran a estos lugares. El conocimiento y el reconocimiento que nos entregan las comunidades en los lugares donde nosotros estamos nos permite tener un espacio de poder popular, que es diferente.